Noticias en Flash. Ya son las 2 de la tarde con 1 minuto. Hoy lunes, en Noticias en Flash. La opinión de Juan José Rodríguez Prats. Para iniciar semana, el comentario del licenciado Rodríguez Prats. ¿Cómo está? Buenas tardes. Pues Hugo, muy buenas tardes. Mira, permíteme iniciar pues con una reflexión un tanto que me duele, porque en estos versos que están circulando en las redes de Alexis Valdés, cuando la tormenta pase y se amancen los caminos, y esta de la pandemia, pues ¿qué nos queda, Hugo? Nos queda la familia, nos queda la amistad. Y por causa del coronavirus perdí un buen amigo, Jesús Gómez Cabrera. Empezamos una relación de trabajo por 28 años y fue un hombre al que quise, un hombre bueno, un hombre cumplido, un buen amigo. Y eso sí quiero dejar constancia, porque pues no tan solo es el efecto del dolor de perder a alguien a quien quieres, sino también insistir que tiene que haber algo que trascienda y que nos permita recordar los momentos bellos que vivimos como amigos. Y paso a mi comentario político. Hay una expresión que quiero insistir mucho y que voy a utilizar mucho en los próximos meses: la política de la civilidad. Estos dos términos, lo político y lo civil, tuvieron un origen muy similar, etimológicamente hablando. Lo político viene de la polis griega y lo cívico viene de la civitas romana. Prácticamente podríamos decir que hay una concepción muy cercana, son términos afines. Sin embargo, lo político tuvo una vida más azarosa. Yo diría que a principios del siglo XVI, en la mentalidad de Maquiavelo, se introdujo un factor como que se identifica lo político como la cierta sabiduría y la cierta habilidad para conservar el poder. Y por lo tanto se vale de todo. Ese realismo maquiavélico pues hizo que se identificara lo político con la maniobra, con el engaño, con la mentira, con la manipulación. Mientras que lo cívico se preservó en su concepción original y remite a valores, a principios, a la decencia para hacer política, a la tolerancia. Y aquí Cristi Vivarrola, que fue un gran político, líder del PAN, teníamos que hacer el esfuerzo de nuevo por acercar esos dos términos. O sea, hacer política con pudor. Y eso creo que hoy es más necesario que nunca, porque vamos al año próximo a un proceso en el que se anuncia ya una confrontación ríspida, una confrontación en donde precisamente lo que va a caracterizar es la ausencia de la civilidad. O sea, no va a darse la preeminencia del interés nacional, el no querer exterminar al adversario, y entonces pues resulta que la posición se va radicalizando, viene la polarización y eso divide a los pueblos. Si nosotros vemos las democracias que han sido exitosas, España y Chile, por ejemplo, deriva de una muy buena relación, de una muy madura clase política. Adolfo Suárez hablaba de desdramatizar la política, precisamente para encontrar coincidencias. Felipe González, José María Aznar, Santiago Carrillo del Partido Comunista, el mismo rey Juan Carlos, permitieron eso que se llamó el Pacto de la Moncloa. Desgraciadamente, hoy en día España está retornando a esa nueva intolerancia, han surgido los movimientos de los indignados, nuevos partidos políticos, y se descompone aquella relación que era ejemplar y que le dio al mundo una lección de cómo avanzar en el Estado de Derecho y en la gobernabilidad hacia la democracia. Y el caso de Chile hizo una gran hazaña el 5 de octubre del 88, un año antes de la caída del muro de Berlín, cuando el plebiscito derrotan a Pinochet para que no continuara en el poder y Chile retornara a la democracia. Socialdemócratas, demócratas cristianos, distintos partidos se unieron
y lograron ese gran triunfo que, repito, refleja la madurez de su clase política, el saber llegar a acuerdos, el no satanizar los acuerdos, que eso es tan frecuente en nuestro medio. Aquí se llega a un acuerdo, por ejemplo, cuando se caminó en un periodo en donde hubo acuerdos entre el PRI y el PAN, eso se dijo el PRIAN, y se desacreditó, se satanizó, se condenó, y esos acuerdos son necesarios. Entonces, ahora que se está hablando ya de dos bloques, porque el presidente primero anunció el bloque opositor amplio, el BOA famoso, y el día de ayer, antier, el Ramírez Cuellar habla del bloque conformado por el Partido del Trabajo, el Partido Ecologista y Morena, y ya estamos hablando de una confrontación que, repito, amenaza con incluir un ingrediente más en una crisis que es tremendamente profunda, porque sin duda es la mayor crisis que tenemos a nivel en el tema de salud, en el tema de seguridad, en el tema económico, con la pérdida del empleo. Y si esto vamos a agregar esta división radical, esta confrontación brutal, pues entonces vamos a fallarle a las próximas generaciones. Yo te diría que ya hay un bloque de gobernadores que han reaccionado, porque si hacemos un poco de memoria, cuando asumió el poder el presidente López Obrador, empezaron los actos políticos en donde se sometía a los gobernadores. Para mí esa era una acción totalmente orquestada a un abucheo, casi en el afán del presidente decir, aquí yo soy el jefe. Estaba manifestando y enviando un mensaje de poder. Y evidentemente eso agredió, lastimó. Y hoy yo te garantizo que casi 2/3 partes de los gobernadores pues han formado un bloque que están oponiéndose. Eso no lo habíamos visto nunca en la historia de México. Entonces, esto es tremendamente grave. Inclusive también las declaraciones del presidente que él va a vigilar el proceso, y también los gobernadores contestan, y nosotros también vamos a vigilar, porque la posibilidad de que se hagan acciones fuera de la ley en el proceso se puede dar del gobierno federal o de los gobiernos estatales. Entonces, esto que se anuncia prácticamente como una batalla campal, pues también me recuerda a Carlos Alberto Madrazo, que dijo una frase, Madrazo el Grande: si en algo precisa la mesura y el equilibrio, ese algo es el poder. Él enseña la diferencia entre la energía y la arbitrariedad. El poder no es desbordamiento, sino freno, y nunca se es más fuerte que cuando apoya al débil y se sirve a la verdad. Y esto de civilidad también me lleva a reconocer el valor de estas tres mujeres que, casi sin ponerse de acuerdo, coinciden en renuncias precisamente sustentadas en valores. Eso también es civilidad, el respeto a la dignidad de uno mismo. Que, por cierto, hago un paréntesis, pero escuché y vi la entrevista que hizo Emanuel a Roberto Madrazo, y créeme, Hugo, que en mis 50 años de vida política yo no había visto un acto tan servil, tan abyecto de las declaraciones de Roberto Madrazo, a quien lo atacó durante todo el sexenio que fue Andrés Manuel, reconociéndole una serie de méritos y prácticamente pidiendo la audiencia. Eso me parece que no es civilidad, eso es precisamente lo que hay que combatir, esos actos ignominiosos en donde se pierde el respeto a uno mismo, el respeto a un hombre que uno era. Entonces, en búsqueda de cuidar a las próximas generaciones, yo creo que tenemos que hacer un esfuerzo por instrumentar la política de la civilidad, la política en donde se articulen acciones perfectamente concertadas ante problemas que tienen que ser resueltos por todos. Eso es lo que se evocaba con la polis, en la polis con lo político, y en las cívicas con lo cívico. Ese sería mi comentario, Hugo, porque en todos los niveles de gobierno, en todos los órdenes de gobierno, en esta división vertical que tiene nuestra República de Federación, Estados y Municipios, pues habrá una campaña muy intensa, y entonces yo sí confío en que prevalezca la sensatez, prevalezca la madurez, prevalezca la congruencia, y logremos establecer una deliberación madura para encontrar soluciones a problemas que como nunca
afligen y agitan a la patria. Ese sería mi comentario, Hugo. Licenciado, nada más una cosa, ahorita que hablaba de esta batalla campal, hoy el presidente de la República ha asegurado que él se convertirá en el guardián de las elecciones. ¿Cómo lo toma usted? Como una amenaza. Eso no es más que la clara señal de que va a ponerse la camiseta de líder de un partido y no de presidente de la República. En primer lugar, hay algún fiscal de un órgano independiente que él designó, José Agustín Ortiz Pinchetti, que no actuó, por ejemplo, en el caso de Puebla, cuando Miguel Ángel Barbosa atropelló en las elecciones para ganar. Y está también una fiscalía que es independiente, que es Manero el titular, que son los que deben actuar. No, eso yo lo veo como una amenaza, como diciendo voy a vigilar, voy a supervisar, voy a entrometerme. Y Ramírez Cuéllar, con un desprecio de decir la oposición es irrelevante, pues bueno, lo que estamos viendo son precisamente señales que confirman lo que estoy diciendo, una confrontación en donde se quiere exterminar al adversario, en donde no se puede ni siquiera deliberar con madurez, con sensatez. Eso lo he vivido yo porque, por ejemplo, el Parlamento, que es el recinto donde se reúnen los adversarios para llegar a acuerdos, si tú ves nuestro debate es muy pobre, y te puedo mencionar muchísimas etapas en la historia de México, lo he dicho en otros programas, en donde hay mucho mayor contenido, mucho mayor reflexión serena. Entonces tenemos que ver a la historia, porque la historia enseña, de la historia aprendemos, y asomarnos también a lo que está pasando en el mundo. Porque ahí estamos viendo Chile muy con conflictos y con problemas muy serios, pero superándolos y llegando a acuerdos. Uruguay acaba de lograr, Luis de la Calle, un acuerdo con todos los partidos, inclusive los expresidentes. Lo mismo otros casos en donde estamos viendo grandes acuerdos. Portugal, el líder de la oposición, convoca a apoyar al gobierno. Entonces, por favor, tendamos puentes, tengamos la posibilidad de solidaridad. No hay nadie dueño de la verdad. Si nosotros vemos el gobierno de Andrés Manuel, como él designó desde titulares de la Secretaría, pero también a funcionarios de segundo y de tercer nivel, porque correspondía a compromisos que había hecho en campaña con su partido, pues también estamos viendo un gobierno en lo interno desarticulado. Por eso se dan estas renuncias. Yo creo que ya el gobierno de Andrés Manuel tiene el récord de renuncias en 18 meses de funcionarios que no están de acuerdo con la forma en que se está conduciendo el país, empezando por el secretario de Hacienda, Carlos Ursúa. Entonces, por favor, que no se vea en los que hacemos la crítica y en los que nos atrevemos a discrepar o a ser disidentes, pues a quienes deben ser exterminados o deben ser castigados. Ahí tenemos también el caso de esta situación de CONAPRED y de este comentarista que ya inclusive hasta perdió su programa de televisión por haber hecho pues una broma de mal gusto, estoy de acuerdo, en relación a algún personaje cercano al señor presidente. Sí, yo creo que si no superamos eso, si no levantamos la mira, Carlos Castillo Peraza decía mirada de horizonte. ¿Qué quiere decir eso? Que no nos empequeñezca la mirada del corto plazo, la mirada de lo pequeño, la mirada del triunfo electoral a cualquier precio. No, tenemos que hacer un esfuerzo por aplicar y por consolidar la política de la civilidad. Sin civilidad no se consolida una democracia. Prats, como siempre, interesante. Hasta la próxima semana y un saludo para usted. Muchísimas gracias, Hugo. Vámonos a la pausa que sigue, ya son las 2:15, 2:15. Vamos a escuchar al presidente ahora que regresemos. Nos gusta y encanta la casita azul, cada vez más cerca de ti. Me gusta y encanta la casita azul.